Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy vamos a analizar cuál es el top 10 plantas fotovoltaicas más grandes del mundo. Y para que te hagas una idea de la dimensión de estos huertos solares, únicamente como dato de referencia, ten en cuenta que la más grande de todas, la última que te vamos a comentar en el vídeo, es capaz de suministrar electricidad hasta 1 millón de hogares, lo cual es una auténtica locura. Pues bien, si quieres descubrir cuál es el top 10 de plantas fotovoltaicas y quieres descubrir la potencia de cada una de estas, te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo. Sin más dilación, no me entretengo más y ya vamos a comenzar. Como estábamos comentando en la introducción, el objetivo de este vídeo es analizar cuál es el top 10 plantas fotovoltaicas más grandes del mundo. Y para ello también queremos que te quedes con un término. Muchas veces se le dice planta fotovoltaica, pero también quizá te suene más haber escuchado el término de huerto solar. Pues bien, ambos conceptos son lo mismo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es explicar qué son los huertos solares y qué son los parques fotovoltaicos. Cuando hablamos de huertos solares o plantas fotovoltaicas, hacemos referencia a instalaciones de generación eléctrica que se basan en la instalación de paneles fotovoltaicos para realizar la transformación de la radiación solar, y cada vez este tipo de instalaciones son mucho más importantes. Pues bien, las plantas fotovoltaicas y los huertos solares son fundamentales, son importantísimos para poder ir hacia un modelo energético basado en las tecnologías renovables, basado en las tecnologías limpias, basado en tecnologías que nos permitan una cierta autonomía como país. En España en concreto, por ejemplo, tenemos mucho recurso solar, con lo cual hay que apostar por esta tecnología, ya que luego producir cada kilovatio hora de electricidad es totalmente gratuito. Y es por eso que a día de hoy construir una planta fotovoltaica es algo muy rentable. Y si bien es cierto que a nivel de países como España o países como dentro de Europa o países como Latinoamérica, estas plantas son de tamaños pequeños, normalmente pequeños, hacemos referencia a plantas de 50 megavatios o incluso puede ser que plantas de 100 megavatios o 150 megavatios. Hay en otros países como China, países como la India, donde estos tipos de proyectos se hacen a muy gran escala. Y es que estamos hablando de proyectos de 1 gigavatio o incluso proyectos de 2 gigavatios como los que te vamos a comentar a continuación. Pues bien, ahora sí que no me entretengo más y vamos con el top 10 plantas fotovoltaicas más grandes de todo el mundo. En el puesto número 10 tenemos el parque solar Ultra Mega Kurnor, que está instalado en India y que tiene una potencia de 1 gigavatio. Para que te hagas una idea de la relevancia de este parque fotovoltaico situado en la India, se estima que es capaz de reducir hasta 1,9 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por año, lo cual es una auténtica locura y hace que la India sea un país un poco más sostenible. Dentro de ser la India, sí que es cierto que esto impacta en tener un país un poco más sostenible. Otro dato muy relevante sobre esta planta fotovoltaica es que si hacemos unos cálculos básicos basándonos únicamente en las horas solares pico que hay en la India, que son bastantes, pero teniendo en cuenta un valor de 5, por ejemplo de 5 kilovatios hora por kilovatio pico instalado, podemos hacer unos cálculos y podemos llegar a la conclusión de que este parque fotovoltaico es capaz de producir 5 gigavatios hora al día de energía, lo cual es suficiente para suministrar electricidad diaria a 500.000 hogares. En el puesto número 9 nos vamos a China, con el parque solar Sichuan. Y se trata de un parque fotovoltaico de unas dimensiones extremadamente grandes. Para que tengamos una idea, cubre hasta 90 kilómetros cuadrados de extensión sobre el terreno. Y está subcompuesta por 15 instalaciones fotovoltaicas diferentes que integran todo dentro de ese parque fotovoltaico completo. Y que tiene una potencia de más de 1 gigavatio. En este caso, por ser concretos, tiene una potencia total de 1,030 gigavatios de potencia. Con lo cual, más o menos, para hacernos una idea, también es capaz de llegar a dar suministro eléctrico hasta 500.000 hogares al día. Nos vamos al puesto número 8, pero seguimos en China. Y es que en este caso te vamos a hablar de un parque fotovoltaico que es bastante curioso. Y bastante curioso porque si analizamos una toma aérea, como la que estamos proyectando justo en pantalla, tienen dibujado una forma de panda. En este caso, este parque en concreto también tiene una potencia fotovoltaica ligeramente superior a 1 gigavatio. Y su nombre, que no lo he comentado, se conoce como Datong Top Runner. Y aquí una peculiaridad también de esta planta fotovoltaica es que no está finalizada. Esta planta fotovoltaica está proyectada para tener una potencia total de 3 gigavatios. Se divide en muchas fases y por ahora están construidos 1 gigavatio aproximadamente. Pero seguramente una vez se complete todo este parque fotovoltaico, toda esta concentración de mini parques fotovoltaicos, por llamarlo todo un huerto solar contiguo, tendrá una potencia total de 3 gigavatios. Con lo cual, en el momento que se finalice, esta seguramente puede que pase al top 1, si no se ha construido ninguna más nueva. Pero podría llegar a pasar al top 1 en los próximos años. En el puesto número 7 nos vamos al país de los jeques y nos vamos a los Emiratos Árabes, con la planta solar Nur situada en Abu Dhabi. Y en este caso se trata de una
una planta fotovoltaica de 1,17 gigavatios de potencia. Para que te hagas una idea, estamos hablando también de un país con un potencial fotovoltaico altísimo, y aunque es uno de los países del petróleo, está comenzando a invertir fuertemente en tecnologías renovables como la fotovoltaica, para poder tener un mix eléctrico bastante más sostenible. Nos vamos ahora mismo al top 6 y volvemos a China, y en este caso tenemos un incremento de potencia brutal. Estamos hablando de que la potencia del parque anterior era de 1,17 gigavatios. Pues bien, en la planta fotovoltaica conocida como Parque Fotovoltaico Tengher, situado en China, vamos a tener una potencia de 1,547 gigavatios, lo cual supera enormemente a la planta anterior, y ya nos da un poco de información sobre cuál va a ser la potencia del top 5 que te vamos a comentar a continuación. Por cierto, antes de continuar con el top 10, comentar que este vídeo ha sido patrocinado por la empresa PV Case, que se trata de unos programas de software más importantes del mercado fotovoltaico Utility Scale, y con el cual vas a tener un entorno basado en AutoCAD muy potente que te va a permitir automatizar y reducir al mínimo el tiempo de simulación de este tipo de parques fotovoltaicos. Y es que este software es ideal para este tipo de proyectos que te estamos comentando, ya que reduce muchísimo los tiempos de diseño, también reduce muchísimo los tiempos de distribución de paneles fotovoltaicos dentro del terreno disponible, y también nos permite simular y ajustar cuál es la producción y cuál es el PR, el Performance Ratio, de la planta fotovoltaica que estamos analizando y que estamos estudiando. Si analizamos las funcionalidades de esta plataforma o de este software, podríamos estar hablando de multitud de ellas, desde el diseño eléctrico hasta la distribución de los paneles fotovoltaicos, a la conexión de los diferentes strings con las combiner boxes, también el análisis de las sombras dentro de la propia planta, o incluso también el estudio detallado del terreno o de la ubicación donde van a instalarse esos paneles fotovoltaicos. En general, este enfoque integral puede ayudarte a agilizar los flujos de trabajo, reducir los posibles errores y ahorrar muchísimo tiempo al englobar todo tipo de aplicaciones en una misma. Vamos, que si has entrado en este vídeo es porque te interesa la fotovoltaica a nivel Utility Scale, y por lo tanto, si te interesa la fotovoltaica a nivel Utility Scale y también estás trabajando dentro del sector, esta es una herramienta que 100% te interesa. Dicho lo cual, te dejamos un link justo aquí abajo en la descripción para que puedas echarle un ojo. Y ahora sí que sí, continuamos con el top 5 plantas fotovoltaicas más grandes del mundo. Y en el top 5 nos vamos a ir a la planta fotovoltaica más grande de toda África, y que está situada en Egipto, y que se conoce como Parque Solar Benban. Esta planta fotovoltaica tiene una potencia de nada más y nada menos que 1,650 gigavatios. Y aquí también tenemos, al ser Egipto, una localización con un potencial fotovoltaico y con un recurso solar enorme. Se estima que aproximadamente unas horas solares pico que pueden llegar a ser de 6,5 kWh por kilovatio pico de potencia, lo cual, si hacemos cálculos similares a los de antes, podríamos llegar a abastecer prácticamente casi 1 millón de hogares al día, lo cual es una auténtica barbaridad, y habla de lo importante que se está volviendo la tecnología solar para el mix eléctrico de estos países. Seguimos aumentando de potencia para llegar al top 4 de plantas fotovoltaicas más grandes del mundo, y en este caso vamos a volver a los Emiratos Árabes, pero en lugar de Abu Dhabi nos vamos a ir a Dubái, otra ciudad también que está creciendo enormemente y que también ha crecido muchísimo por el dinero del petróleo, que el petróleo, como ya sabéis, en sus formas de combustión para la generación de electricidad emite mucho CO2. Pues bien, una de las cosas positivas que sí que están haciendo es que están invirtiendo mucho en fotovoltaica, y en este caso ya tienen completada la que se conoce como la cuarta planta fotovoltaica más grande del mundo, y que su nombre sería Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y que tiene una potencia fotovoltaica de nada más y nada menos que 2,027 gigavatios. Estamos hablando de que ya hemos llegado a esos 2 gigavatios de potencia, estamos hablando ya de megaparques fotovoltaicos, mega huertos solares. En este caso, para que te hagas una idea de las dimensiones, este parque fotovoltaico ocupa una extensión de 76 kilómetros cuadrados dentro del terreno de Dubái. Y una suerte que sí que tienes, que Dubái es muy plano, con lo cual es bastante sencillo realizar este tipo de instalaciones fotovoltaicas. Dicho lo cual, ya únicamente nos quedan las 3 plantas fotovoltaicas más grandes del mundo, y en este caso ya sabemos que van a ser todas ellas de más de 2 gigavatios. Y vamos a empezar con el número 3. En este caso, el top 3 plantas fotovoltaicas más grandes del mundo, la número 3 sería la planta Parque Solar Pavagada, situado en la India, y que tiene una potencia fotovoltaica ligeramente superior a la anterior, y en este caso es de 2,050 gigavatios de potencia. En este caso, lo mismo, al estar en la India también el recurso solar y el potencial fotovoltaico es altísimo, con lo cual esta planta fotovoltaica es capaz de suministrar electricidad diaria a más de 1 millón de hogares en la India. Seguimos con el top 2, seguimos en la India, y en este caso vamos a hablar del parque fotovoltaico Badlak, que está situado en el desierto de Thar, en la India, como te comentábamos antes, y que también dispone de una potencia fotovoltaica de 2,25 gigavatios, con lo cual también dispone de energía suficiente para suministrar electricidad a más de 1 millón de hogares. Aquí sí que es cierto que en la India ya son más de 1.400 millones, con lo cual necesitarían 1.400 plantas fotovoltaicas como esta, pero sí que es cierto que es un avance muy importante hacia ese mix eléctrico basado en tecnologías renovables. Creo que es un paso hacia adelante que están haciendo en todos estos países de Oriente
pero que todavía queda mucho recorrido por hacer. Ya finalizando el ranking nos vamos con el top 1 y para ello volvemos a China, con la que se conoce como planta fotovoltaica Goldmoor y que se trata de un complejo de plantas fotovoltaicas constituido por más de 80 instalaciones y que en total suma la friolera de 2,8 gigavatios de potencia. Y aunque en este caso el recurso solar en China no es tan grande como en la India o en Emiratos Árabes o en Egipto, al tener tanta potencia fotovoltaica también podríamos dar suministro eléctrico a más de 1 millón de hogares de forma diaria. A modo de conclusión, comentar que como has podido ver en esta presentación o en este vídeo, la gran mayoría de estas plantas fotovoltaicas están o bien en la India, o en Emiratos Árabes o en China. Y eso es principalmente porque ahí lo hacen todo a lo grande. Ahí no hacen plantas pequeñas de 50 megavatios ni de 100 megavatios. Ahí hacen proyectos fotovoltaicos de 1 gigavatio o de 2 gigavatios. Que sí que es cierto que están compuestos por subinstalaciones, subplantas, pero se hace todo de forma mucho más centralizada. En todo caso, lo positivo de esto es que sí que se está invirtiendo mucho en fotovoltaica y aunque en estos mismos países que están apostando por plantas fotovoltaicas tan grandes todavía les queda un recorrido enorme, esto es un paso hacia adelante. Si trasladamos todo esto a Europa, hay que tener en cuenta que los países son más pequeños. Para que te hagas una idea, España tiene 46 millones de habitantes o 47 millones de habitantes y China tiene 1400 o India tiene también 1400. Entonces es normal que los proyectos sean de mucho mayor tamaño. Pero sí que es cierto que aquí también se están haciendo las cosas muy bien, que estamos avanzando muchísimo, que el mix eléctrico cada vez integra mucha más renovable. De hecho, creo que en abril y a principios de verano hubieron muchos días donde prácticamente casi toda la generación o más del 50% de la generación fue de energía renovable, lo cual es un punto positivo. Antes de finalizar el vídeo, quería volver a hacer mención del software de PVCase, que se trata del mejor software posible para el análisis y para el diseño de instalaciones fotovoltaicas de utility scale, tanto instalaciones de 1 megavatio, 10 megavatios, 50 megavatios o incluso instalaciones fotovoltaicas y parques fotovoltaicos como lo que hemos estado viendo en el vídeo de hoy, que pueden llegar a ser de hasta 2 gigavatios. Sin duda te lo recomendamos al 100% si te dedicas al sector de utility scale fotovoltaico y te dejamos unos links de interés justo aquí abajo en la descripción para que le eches un ojo. Ahora sí que finalizamos el vídeo por aquí. Si te ha gustado, dale un buen like y también déjanos tus opiniones y tus comentarios o cualquier tipo de pregunta justo aquí en la bandeja de comentarios. Nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo.